Listo, chicos. Entonces vamos a continuar con el tema que teníamos para hoy. Vamos a empezar con otro nuevo tema, creo que es el romanticismo, ¿cierto? Sí, vamos ahí con ustedes. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Romanticismo, entonces es la página. Buenos días. Muy buenos días, Merce, ¿cómo está? Entonces, decimos que el romanticismo está a partir de la pregunta 137. Listo, les comento así rápidamente qué era eso del romanticismo. Entonces, el romanticismo básicamente fue una corriente literaria, un movimiento literario que se dio entre principios del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Listo? El romanticismo básicamente 18 y 19 le daba prioridad muchísimo a los sentimientos, a las cosas bellas. Digamos que como todos los movimientos no solamente se ven en la literatura, sino también en la cultura, en el arte, ¿sí? Digamos que existen grandes representantes de estos movimientos. Este movimiento nace en Europa, pero pues digamos que tenemos grandes representantes, como por ejemplo Adolfo Bécquer, como Rosalía de Castro. Bueno, digamos que existen otros tantos que son súper importantes para esta escritura, porque básicamente fueron sobre todo, digamos que dentro de los escritos más importantes encontramos los poemas, ¿no? Poemas de diferentes autores. Tenemos unos autores latinos, que digamos que dentro de ellos podría estar como el señor José Zorrilla, que escribió grandes poemas, o escritos que tenían que ver con este movimiento. Visto que hay un escrito muy importante que se llama Juan Tenorio. Pero bueno, en el romanticismo, digamos que como todo, estuvo en contra de algo llamado la ilustración y el neoclasicismo, ¿sí? El neoclasicismo tenía que ver con una nueva corriente que quería avanzar y que quería básicamente retomar muchísimas cosas del clasismo que había anteriormente al romanticismo, ¿sí? Como les estaba diciendo, se dio sobre el siglo XVIII, principios del XIX, más o menos 1830, algo así, en adelante, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a ir contestando. A medida que vamos contestando, les voy solucionando ahí preguntas, ¿listo? Entonces, dicen, el romanticismo. En la pregunta 137 dice, 137 dice, frente al término de romántico, ¿qué autores expresan dicho término? ¿Cuáles fueron los que bautizaron como tal este término? Entonces tenemos a John Bulwell o Jean-Baptiste, Rousseau y el Marqués de Sade, Sor Juana Inés y Heráclito, Homero y Diógenes. Bueno, digamos que Sor Juana Inés y Heráclito son del movimiento anterior a este, o sea que obviamente no pertenecen, y Homero y Diógenes sí que menos, son súper más antiguos todavía. Si ubicamos dentro del romanticismo y durante el siglo, estaríamos hablando de James Bossuet y Jean Baptiste. Listo, entonces de la primera sería, de la 137, los que nombraron o que utilizaron más ese término del romanticismo o de la palabra romántico como tal, fueron ellos, los primeros, los precursores, ¿listo? La A. Nos vamos con la 138. Entonces, Ana, por favor. Ana Victoria, ayúdame con la 138. ¿Sabes los números romanos? Sí, señora. Listo, por favor, colabórame con este. Permíteme un segundo, profe, que es que me toca con el celular estar cada rato buscándolo. Estar corriendo de lado al otro con ese modo. Sí, me toca para la y la otra, ahí es donde me pierdo. Ya la tengo. Listo, está en la página 26. Español. Esa es la pregunta 130. 139, 138, perdón. ¿En qué siglo dichos autores exponen su concepto de romántico? A, siglo V, B, siglo VI, C, siglo XVII, D, siglo XVIII. Listo, ¿sobre qué siglo les estaba diciendo que fue el romanticismo? 18. En el 18, o sea, la D. La D. 138, la D.
Por favor, Haider, ayúdame con la 139. El término romántico se definirá como A. Algo lleno de amores y desamores. B. Algo bohemio y para los poetas. C. Algo que solo es el que supera leer comprendería en esa época. D. Una condición perceptiva de la realidad. Listo, el término romántico. Digamos que el término ha venido cambiando a través del tiempo, ¿cierto? Si uno la ahorita le dice, ay, tan romántico, pues tiene que ver con algunos escritos, con algunos comportamientos, ¿cierto? En este momento decimos que es la condición perceptiva, cómo percibo yo a la otra persona, cómo percibo yo un escrito. ¿Listo? Eso es romántico. Usted no puede decir, bueno, digamos que cada persona puede tomar el romanticismo de diferente manera, ¿cierto? Por eso dice que es muy perceptivo, ¿sí? Esa es la manera en que usted lo tome. No es lo mismo que yo diga, ah, me parece romántico que me regalen unas flores, a que a otra persona no le gustan las flores y no, a mí me parece más romántico que me regalen una empanada. ¿Sí me hago entender? Es la percepción que cada persona tiene sobre el romanticismo. ¿Listo? No sobre sus gustos. Bueno, entonces la D, 139 y la D. Listo, la 140, por aquí, Michelle, por favor, 140. ¿Sí está Espérame, Michelle? la busco. Listo, dale. 140 en la página 26 del módulo. Qué pena con ustedes que no puedo volver a compartir, pero es que cada fin de semana me cambian el computador y esto es de afán. Bueno, mientras que Michelle busca, no sé si alguno ya la tenga Listo. lista ahí. Dale. 140. El movimiento del romanticismo con su carácter perceptivo A. Se opone al clasismo y su orden B. Crea alianzas con el clasismo porque sus ideales eran lo mismo. C. Es un movimiento que, al igual que el clasismo, solo habla de autores de la antigüedad, de ninguna de las anteriores. Yo les dije contra qué iba, ¿cierto? Entonces, su carácter perceptivo, ¿cuál sería ahí? Ojo que el clasismo solamente habla de autores de cosas antiguas y el romanticismo trató como de renovar, exacto. Entonces se oponía al clasismo y a la ilustración en ese momento, ¿listo? Entonces como que no tenía nada que ver ahí. Les decía yo, el clasismo tenía que ver como con esos autores que escribían antiguamente, hablaban sobre valores y esto no. Acá en el romanticismo se trató de hablar más como de sentimientos, de emociones. ¿Listo? Bueno, nos vamos con las, bueno, entonces decimos que de las 140 la respuesta es la A. La 141, por aquí, Aleja, 141. Al percibir el romanticismo, como decía de la Courney, como amores ilídicos, desmurados, sobrenaturales que rompen con los límites de la razón y el alma, es inevitable su separación frente al neoclasismo porque A. Ambos competían por el orden de las cosas. B. El romanticismo era político y nacionalista, al contrario de neoclásico, que era el más libre. C. El romanticismo rompía con los moldes y esquemas impuestos por el neoclásico de todas las anteriores. Listo. Entonces, aquí en esta lectura básicamente nos hablaban de que había un pensamiento idílico, desmesurado, sobrenatural, que rompen con los límites de la razón y del alma. ¿Listo? Y que ellos obviamente frente al neoclasicismo no estaban de acuerdo, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta sería la C. El romanticismo rompía con todos los moldes y esquemas impuestos por el neoclasismo. Si ustedes se fijan, dentro de la misma pregunta estaba la respuesta. ¿Listo? Que ojo, que yo les decía a ustedes, tienen que tener esto en cuenta para cuando ustedes van a presentar sus pruebas simples, ¿sí? Muchas veces dentro de las mismas preguntas les van a aparecer las respuestas.
O existen ocasiones en las que aquí hay una primera pregunta y usted la deja ahí, pues que no me acuerdo cuál era, yo no me acuerdo cuál respuesta. La deja ahí, sigue con la otra y en la otra le dan la respuesta de la anterior. ¿Listo? Es como la confirmación de esos datos. Entonces, ojo con eso, ¿listo? Cuando van a dejar una pregunta pendiente sin responder, háganle una línea, háganle un asterisco, háganle algo que se note que esa pregunta la dejaron pendiente, porque también puede ocurrir con su hoja de respuestas en este momento, ¿sí? Y ustedes, ay, no alcanza a escuchar esta, entonces pues la dejo ahí, ahorita pregunto. Y cuando ustedes menos piensan, se les corrió una pregunta hacia arriba y queda usted más perdido y todas ahí para abajo le van a quedar mal. Entonces, ojo con ese orden sobre todo en este tipo de formularios. ¿Listo, chicos? Nos vamos con la 100. Bueno, entonces de la 141 la respuesta era la C. De la 142, David, por favor. 142. Por lo tanto, el romanticismo florecía como un movimiento A, conservadurista y sobrio; B, revolucionario y cultural; C, normativo y estratégico; D, monótono y estructuralista. Listo. Yo les decía que iba en contra de todo lo que ya estaba establecido, ¿cierto? Que quería como mejorar, como cambiar. ¿Cuál sería entonces ahí? ¿La qué? La B. La B era revolucionario y cultural. Les decía yo que no solamente se presentó como un movimiento literario, sino como cultural, sobre artístico. ¿Listo? Entonces la B, 142 B. 143, Samuel. ¿En qué países de Europa florece dicho movimiento romántico? A, Alemania, Rusia e Irlanda. B, países del Mediterráneo. C, Inglaterra, Alemania y Francia. D, todas las anteriores, por ser europea. Bueno, digamos que acá siendo puntuales, tiene que ver más como con Francia, Inglaterra y Alemania. Sí, sobre Alemania, Inglaterra y Francia, ¿listo? Porque las otras, Rusia no, y pues países del Mediterráneo tampoco. La C, Inglaterra, Alemania y Francia. Digamos que fue donde inició como tal el movimiento romántico, sobre todo en Francia, ¿no? Por eso es que decimos que los franceses y su cultura, ¿no? De allá viene el romanticismo como tal. 144, por aquí, Daniel. 144, por favor. A su vez, en Hispanoamérica tuvo gran influencia el movimiento romántico, especialmente para A, controlar políticamente a la población; B, asustar a la población sobre el poder de las monarquías; C, inspirar a la gente y a los movimientos libertarios revolucionarios; D, ninguna de las anteriores. Listo. Digo que la C. Es la C, exacto, qué juiciosa, su merced como que estuvo investigando, ¿cierto? Entonces, decimos que en Hispanoamérica, digamos, obviamente el movimiento se crea en Europa, pero pues también nos lo traen para acá, ¿cierto? Y el movimiento así como es romántico y que es sentimiento y todo esto también tiene un tinte liberal, ¿cierto? Un tinte como revolucionario, un tinte como de cambiar, de mejorar. Por eso es que va en contra del clasicismo. No querían quedarse con lo que estaba, ni mucho menos con lo que ya estaba establecido. Por eso es como una época de cambio. Entonces, en la 144 sería la C. 145, por favor, Haider. Algunos de los autores hispanoamericanos fuertemente influenciados por el romanticismo europeo fueron: A, Calderón de la Barca; B, Fernando Savater y Eduardo Galeano; C, José Antonio Echeverría y Jorge Isaac; D, en suma todos los anteriores. Bueno, si nos ubicamos, digamos que muchos de estos escritores son muy buenos escritores, pero hay que ubicarlos en la época, ¿no? En el romanticismo como tal, que estamos hablando del siglo XVIII. El señor Calderón de la Barca pertenece a 1600.
O sea, obviamente no está dentro de nuestras posibilidades. El señor Fernando Sabater y Eduardo Galeano son más actuales. Creo que Fernando Sabater todavía no ha ni fallecido. Y la D, pues decide la suma de todos los anteriores, no, porque ya dijimos que ellos que no. José Antonio Echavarría y Jorge Isaac son los principales representantes del romanticismo como tal. José Antonio Echavarría es un cubano, un escritor cubano, y Jorge Isaac es colombiano, y tuvo una obra súper importante que la mayoría lo ponen a leer en el colegio, se llama La María, no sé si lo han escuchado, lo ponían a Sí, leer señora. obligatoriamente ese libro. Ese, La Tocó María, leerlo. y tocó leer. Entonces, esa obra, La María, básicamente fue escrita durante el romanticismo por Jorge Isaacs. Y esto fue su principal obra. Entonces, de la 145, la C. De la 146, por aquí, Tatiana, por favor. 146, ¿sí? Sí, señorita. Entre varias de las características del romanticismo podemos encontrar A, la razón por encima de lo estético, B, la exactitud que otorga la ciencia, C, la poca importancia por lo sensible de ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería ahí? Si decimos que en la época del romanticismo hablábamos de libertad, de sentimientos, de belleza, ¿tú consideras que la respuesta está ahí? Sí, señora. ¿Cuál sería? La A. La A, la razón por encima de lo estético. No, era importante lo estético, lo bonito. De la respuesta de esta pregunta es... ¿La C? La B. La B. No, ninguna, porque pues si usted mira la razón por encima de lo estético, pues no, porque decíamos que en este momento se le dio predominancia a lo estético, a lo bonito, a lo bien escrito. Dice, la exactitud que otorga la ciencia. No, tampoco fue ciencia. Digamos que sí, le dieron importancia a la libertad y a otras cosas, pero como tal la ciencia no estaba dentro de los escritos como tal. Entre los más importantes, no. La poca importancia de lo sensible, no, porque le dábamos mucha importancia a lo sensible. Entonces sería ninguna de las anteriores. ¿Listo? D. La 147, por aquí otra vez, Ana Victoria, por favor, 147. 147. Una de estas características no pertenece al romanticismo. A, la estética nacionalista. B, la función revolucionaria. C, la razón por encima de lo sensible. D, la búsqueda del infinito. Aquí están esas preguntas que yo les decía, ¿no? La 147, la respuesta está en la 146. Dice una de las características que no pertenece, ya les dije que ninguna de las que estaban ahí pertenecía al romanticismo. ¿Cuál está repetida y cuál será? A ver quién la encuentra. ¿La A? La estética nacionalista, no. Búscala y lee las posibles respuestas y verás que ahí está. La C, perdón. La C. Exacto, la razón por encima de lo sensible. No estaba la razón por encima de lo sensible. Por eso ahí dice que una de las características que no pertenece al romanticismo fue esa. Listo, que no le daba preponderancia a la razón. Era más los sentimientos. 148, por favor, Michelle. La característica moderista de reacciones contra la traición literaria alude a que... No, espérame, estamos en la 148. ¿38? 148. Siendo Ok, lo ya. sobrenatural. Siendo lo sobrenatural como una característica del romanticismo, se podría decir que A, lo sobrenatural es la habilidad de sobreponer la razón a la explicación de las emociones. B, hace referencia a la manera ordenada y monótona de relatar algo romántico. C, lo sobrenatural resulta del sentimiento patriótico y el ánimo de perseverar a clásico y ordenado, de ninguna de las anteriores.
Listo. Decimos que sobrenatural quiere decir algo muchísimo mejor que lo natural o algo que está por encima de lo natural, ¿cierto? Eso es algo sobrenatural dentro del romanticismo. Dentro del romanticismo, digamos que eso pasa, ¿no? Entonces, usted no ve a su novia, usted no ve a su esposo, a su esposa ya como algo súper normal. No, usted la ve muchísimo mejor, usted lo ve muchísimo mejor. Eso es sobrenatural, ¿cierto? Entonces dice que la habilidad para sobreponer la razón en la explicación de las emociones, no. ¿Hace referencia a la manera ordenada y monótona? No, no es ni ordenada y mucho menos es monótona, es muy cambiante. Lo sobrenatural resulta del sentimiento patriótico y del ánimo de perseverar lo clásico, no. Por ende, la respuesta de la 148 es la D, ninguna de las anteriores, ¿listo? Sobrenatural tiene que ver con la exaltación ya exagerada, hiperbólica de los sentimientos, ¿listo? Como tal. Entonces es la D. 149, por favor, Aleja. Siendo la asimetría de la característica del romanticismo, se puede decir que es A. La búsqueda de dar explicación a todos los fenómenos de la expresión romántica. B. Confrontaciones dispares que invocan los caos por encima del orden y la razón. C. La búsqueda de lo bello, lo natural y lo natural antes que lo feo y lo grotesco. De ninguna de las anteriores, todas las anteriores. Listo, decimos que asimetría tiene que ver con desordenado, con cosas que no acomodan, cosas que no cuadran. Listo, eso es asimetría, sí, que todo no es igual. Entonces, ¿cuál podría ser ahí? Si hablamos de asimetría, ¿cuál sería? Exacto, las confrontaciones dispares, o sea, que no tienen un igual, no tienen algo parecido. ¿Listo? Que involucran el caos por encima del orden y la razón. Ya dijimos que la razón aquí no tenía nada que ver. Vamos todo con sentimientos. ¿Listo? Entonces ahí no se le mete el cerebro, sino el corazón. 150. 150, David. O sea que de la 149 la respuesta es la B. 150 de David, por favor. Un momento, profe. Siendo la búsqueda de lo infinito y una característica del romanticismo, se puede entender que A. Se busca el desvanecimiento de los límites de la expresión artística. B. Se busca entender y perceber los límites y las divisiones en el arte. C. Se busca entender a un público limitado y torpe. D. Se busca entender razonablemente las reglas y el orden que define lo contable y con un final o sentido. Listo, nos está hablando de algo infinito, infinito, algo que no tiene fin. ¿Cuál consideran ustedes? A ver, lean ustedes allá solitos sus respuestas y díganme, ¿cuál consideran que dentro de las premisas, sin hablar como tal del romanticismo, cuál consideran ustedes que de las premisas que puede hablar de algo que puede ser infinito? ¿Sí? Dice que se busca el desvanecimiento de los límites, se busca entender y preservar los límites. O sea, ¿será que cuando hay límites hay algo infinito? Dice, se busca entretener al público limitado y torpe. Se busca entender razonablemente las reglas y el orden que define lo contable con un final o sentido. ¿Cuál de ellas me habló de algo infinito? A ver, ¿la A, la B, la C o la D? La B. La B. La B dice que busca entender y preservar los límites. Cuando a ti te colocan límites, es infinito. Ah, no, perdón. No. Entonces ya descartemos la B. ¿Cuál puede ser otra vez? ¿La A, la C o la D? Digo que la D. La D. Se busca entender razonablemente las reglas y el orden que define lo contable y con un final o sentido. Estamos hablando de un final y la palabra dice infinito.
O sea, la D tampoco fue. La Nos C. queda la A y la C. Ajá. Ah, La A dice, se busca el desvanecimiento, o sea, desaparecer los límites de la expresión artística. Ahí, ya, la respuesta es la A. Desvanecer los límites, que no exista un final, por eso es infinito. Listo, se busca desvanecer los límites de la expresión artística. De la 150, la A. Ojo con esa comprensión de lectura, chicos. Bueno, ahí vamos. 151, por favor, Samuel. ¿Sí está Samuel? Creo que no estaba Samuel. Daniel. 151, Sí. por favor. Siendo el lenguaje metafórico y ornamentado una característica del romanticismo, se puede definir como A. El ánimo de crear exactitud en la narración. B. El ánimo de la creación de imágenes desmesuradas a través de adornos, figuras retóricas o símbolos. C. El ánimo de simplificar toda narración y producción artística de todas las anteriores. Bueno, si ustedes se acuerdan cuando estábamos mirando las figuras literarias, hablábamos de las metáforas, ¿cierto? Las metáforas es colocarle particularidades a otras, ¿no? Como colocarle, no sé, mi dulce novia, ¿cierto? Es como adornar, es como colocarle un poquito más ¿qué les dijera yo? De palabras bonitas para que todo se escuche más bello, que se escuche como todo más, más romántico, por decirlo así. Por eso pertenece a esta época, ¿cierto? Entonces dice que utilizando el lenguaje metafórico y ornamentado, una característica podría ser el ánimo de crear exactitud. No creo que sea exactitud porque cuando usted habla metafóricamente no habla exacto, usted está antes adornando, colocándole como características que no poseen las personas, por ejemplo, ¿cierto? Mi dulce novia, no, las novias no son dulces. Son bonitas y eso, pero no son dulces. ¿Listo? La otra dice, el ánimo de la creación de imágenes desmesuradas a través de adornos, figuras retóricas o símbolos. Acuérdense que las figuras retóricas y las figuras literarias son las mismas. Dice, el ánimo de simplificar toda narración y producción artística, no se simplificaba y todas las anteriores no serían. Entonces la respuesta era B. la B, el ánimo de creación de imágenes desmesuradas, de colocarle a todo como su adorno, como que todo se viera más bonito, más llamativo, ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces la 151, la B. 152, Heider. Se puede decir que la función revolucionaria lograda por el romanticismo se debe a que A. Su sentido del desorden rompía contra las estructuras impuestas por varios sistemas de poder. B. Su estilo clásico incitó a revolucionarlo todo para regresar a las viejas costumbres. C. Su narrativa racional comunicaba la importancia de calcular ordenadamente una revolución. D. Ninguna de las anteriores. Entonces, dice que la función revolucionaria lograda por el romanticismo fue un sentido su sentido se debe a que su sentido del desorden rompía con las estructuras impuestas por varios sistemas de poder. Su estilo clásico incitó a revolucionar todo para regresar a las viejas costumbres. No regresaban a las viejas costumbres porque por eso son movimientos nuevos, ¿sí? Digamos que por eso trataban de cambiar siempre. C. Su narrativa racional comunicaba la importancia de calcular, ordenar y revolucionar. No tenía, la verdad, no tenía orden. Decíamos que era asimétrica, ¿no? Y mucho menos racional. Entonces, la respuesta de la 152 es la A.
su sentido del desorden, por eso hablábamos de asimétrico, rompía con las estructuras impuestas por varios sistemas del poder. Sí, digamos que no simplemente porque habláramos de algo romántico, era porque fueran conformistas, ¿listo? Durante este movimiento también hubieron bastantes cambios a nivel político y social, ¿listo? Entonces, la A, 152, la A. Y la 153, por favor, Ana, ¿eres tan amable con la última? Al decir que lo sobrenatural era un aspecto importante del romanticismo, podríamos decir que eran escritos de espíritus y fantasmas. Ah, sí, porque lo sobrenatural es el mundo de los fantasmas. B, sí, porque el terror y las almas en pena era tema recurrente del romanticismo. C, no porque lo sobrenatural era comprendido como el desborde del sentimiento y la pasión, no por los fantasmas. D, ninguna de las anteriores explica el punto de lo sobrenatural. ¿Cuál crees que hace referencia a lo sobrenatural dentro del romanticismo? Obviamente sobrenatural quiere decir algo que ya no es normal, pero pues digamos que acá contextualicémonos, ¿no? Estamos hablando de sobrenatural. ¿Diría que la A entonces? El romanticismo. No, si usted en su casa, usted se movió esa puerta, eso es algo sobrenatural, ¿cierto? Pero pues en su casa, sí, como una persona normal. Pero si estamos hablando del movimiento como tal, del movimiento romanticista, algo sobrenatural, ¿qué podría ser? Me suena mala, no sé. ¿La D? Entonces la B. La B dice sí, Sí. porque el terror, empezando que está mal escrito, ¿no? Sí, pero lo leí mal. No, usted la leyó perfecto, ahí decía terros. Sí, porque el terros y las almas en pena era el tema recurrente en el romanticismo. No, ¿cómo se les ocurre que iban a hablar sobre las almas en pena? Acuérdense que estamos hablando de los sentimientos, de las emociones, de las cosas bellas, de cambio. ¿Listo? Entonces, La C, profe. La D. bueno, aquí cada uno tiene su respuesta. La C dice, no. Dice, al decir que lo sobrenatural es un aspecto importante del romanticismo, podríamos decir que eran escritos de espíritus y fantasmas. No eran escritos de espíritus y fantasmas. Ya dijimos que hablaba era sobre las emociones. Si damos respuesta simplemente a la pregunta, sin mirar todo lo que dice la respuesta como tal, si a usted le dicen... ¿Era la D? La C, si hablamos de lo sobrenatural, en el que era importante el romanticismo, ¿podríamos decir que eran escritos de espíritus y fantasmas? No, ya sabemos que no. ¿Cuál es la única que dice que no? ¿La A, la B, la C o la D? La D. La D. ¡Ay, la C! No, porque... La C. A ver, concéntrense. La única que dice que no es la C. La otra dice que ninguna de las anteriores, no. La C, sí, perdón. Es la C. No porque lo sobrenatural era comprendido como el desborde de sentimientos y la pasión, no por los fantasmas, ¿listo? Lo sobrenatural... Pero hay una aclaración. Cuando alguien empieza a hablar sobre lo natural, sobre fantasmas, todo el mundo empieza a hablar y sale una charla grande, pero parece que existiera. Sí, Y lo digo por experiencia. De que las hay, dicen por ahí. Listo, chicos. Entonces, aquí terminamos este tema. Para la próxima clase vamos a tener dos temas, ¿cierto? El modernismo y las vanguardias literarias. Vamos a estar trabajando dos temas, no, yo creo que tres temas para que nos queden 3 y 3. Entonces, vamos a estar hablando sobre el modernismo, las vanguardias literarias y sobre la narrativa contemporánea latinoamericana. Digamos que miren, estos temas, uno los escucha y uno dice, oh, por Dios, y la profesora nos quiere. Sí, es un poco extenso, pero pues como los otros temas, yo trato de ser como muy puntual y tratarles de explicar como de forma un poco más coloquial, un poco más sencilla. ¿Listo? Entonces no se preocupen porque uy, pero toda esa cantidad no. Tranquilos, igual nos quedan 2 clases todavía, entonces estamos apenas para terminar todas las preguntas. Bueno, entonces muchísimas gracias por haber asistido. Dios los bendiga, que tengan una muy, muy feliz semana y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profesora. Hasta luego. Que estés bien. Chao, Bendiciones. profe. Gracias. Hasta luego, gracias.